Hoy te traigo algo que te va a volar la cabeza. He conseguido unir ChatGPT con Google. Es decir, ahora mi ChatGPT tiene superpoderes. Y lo he hecho con tan solo tres extensiones. Tres extensiones que no tienen por qué estar instaladas las tres, pero son complementarias entre sí. A lo largo del vídeo verás lo que te estoy hablando. Pero antes de empezar, déjame que me presente. Soy Juan José Rodríguez, este es mi canal de YouTube ProDigital y aquí abajo tienes un botón de suscribirte. Suscríbete, activa la campanita para que puedas subir nuevos vídeos con nuevo contenido que te ayude a ti y ayude a más gente. Así que nada, empezamos. Bueno, pues aquí estamos en nuestro ChatGPT. Si no sabes qué es ChatGPT o todavía no lo has conocido, solo tienes que poner en el Google ChatGPT y la primera entrada donde pone OpenAI, entra ahí. Y aparece un botón que pone Try It. Le das, te das de alta, pones tu email, tu contraseña, siguiente. Y cuando termine te aparecerá esta pantalla, ¿vale? Esta es la apariencia de ChatGPT. ¿Vale? ChatGPT funciona por prompt, o sea, por línea, cuando le hacemos nosotros una pregunta y él nos responde. Hay que hacer las preguntas lo más completas posible para que su respuesta sea lo más completa, lo más parecida a lo que nosotros necesitamos. El funcionamiento es muy fácil. ¿Vale? Bueno, antes de explicarte el funcionamiento, aquí vas a ver, estás viendo buscar en web y estos tres desplegables. ¿Vale? Esto es por el plugin del que te he hablado al principio. Tú no lo tendrás todavía. ¿Vale? Tú solamente tendrás esto de aquí. Y aquí podemos hacerle cualquier pregunta. Para que veas que para qué sirve este plugin, le voy a preguntar a ChatGPT, que fue el ganador del Mundial de Qatar. Como en su base de datos está hasta 2021, no va a saber decirlo. Incluso, mira, elige al anterior campeón, que fue Francia. ¿Vale? Entonces, para arreglar esto, lo que vamos a hacer es instalar una extensión que se llama esta. Debajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que te lo descargues. Se llama WeChat GPT. Te pone ChatGPT con acceso a internet. A mí me sale aquí desinstalar, pero a ti aparecerá instalar. O sea, lo instalas y directamente cuando termines de instalar la extensión nos va a venir aquí. ¿Vale? Y esta es la apariencia. El funcionamiento es bastante sencillo. Cuando quieres que ChatGPT busque en Google, hay que activar esto. Cuando no quieres que lo utilice, le das aquí. ¿Vale? En principio lo vamos a dejar aquí puesto. Puedes elegir el número de resultados. Yo le dejo que por defecto 3 para que no sea muy pesado. Aquí puedes buscar en un espacio de tiempo, le dejo cualquier tiempo y en región le pongo España. ¿Vale? Pues soy de España. Y ahora le vamos a hacer la misma pregunta. ¿Vale? ¿Quién fue el ganador del Mundial de Qatar 2023? ¿Veis? Ya cambió el resultado. Aparecen las tres. Si buscamos en Google esta misma pregunta que le he puesto, van a aparecer estos tres resultados, porque estos son los tres resultados de Google. Y ahora en base a estos resultados nos va a dar la respuesta. Dice, lo siento, pero los resultados de búsqueda proporcional no mencionan quién fue el ganador del Mundial Qatar 23. Todos los resultados refieren a diferentes eventos y noticias relacionadas con el fútbol. Menciona una profecía sobre el ganador del Mundial de Qatar 2022, mientras que menciona un resultado de 5 científicos del ganador del Mundial Qatar 22. ¿Y qué es lo que le he puesto? Vale. A que termine y se le ha ido la pelota. Cuando pase esto, le damos a generar respuesta. Si no nos gusta la respuesta que nos ha dado, aquí he puesto, perdona, he puesto 2023. Un fallito. Lo mismo buscar los tres resultados. Y aquí se aparece ya el campeón fue Argentina. O sea que aquí no lo tiene que decir ya. Derrotaron a Francia 4-2 en los penales. Después de haber empatado 3-3 se convirtieron en la cuarta selección en ganar
un mundial fuera de su continente y la segunda de Sudamérica en ganar en Asia. O sea que ya ChatGPT está funcionando con Google. Es lo que te estoy diciendo. Cuando quieras que ChatGPT necesite que trabaje con datos actuales, pues puedes activarlo. Mientras tanto, lo desactivas. Esta ha sido la extensión número 1. Ahora vamos a la extensión número 2. Si te fijas, voy a abrir aquí un Google. Voy a empezar de cero. ¿Vale? Y le voy a preguntar, por ejemplo, pues, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Vale? Y como veis, aquí ya me aparece este resultado normal de Google y en el plugin, eso en la extensión que he instalado, me aparece esto. Me está dando el resumen que hace ChatGPT sobre la búsqueda esta que le pedí a Google. ¿Cuál es este plugin? Pues, segundo, este plugin se llama ChatGPT for Google. Lo mismo, me aparece instalar porque lo tengo instalado. Vosotros le dais a instalar. Una vez que esté instalado, os va a pedir que os logueéis. Este cuadrito os va a salir que os logueéis en ChatGPT. Le metéis vuestro email y vuestra contraseña y ya está funcionando. ¿Vale? Total, así que de un plumazo hemos juntado tanto ChatGPT con Google como Google con ChatGPT. Es decir, hemos unido las dos potencias, lo cual nos va a venir muy bien. Y luego, como extra, te he dicho que había 3 y hay otra extensión que se llama ChatGPT for Engine. Te voy a dejar los 3 enlaces abajo en la descripción para que lo pruebes. Engineers. ¿Cómo se escribe? Aquí está, esta extensión. Esta extensión es muy parecida a ChatGPT for Google. Ya es la que más te guste. ¿Vale? Yo tengo instaladas las dos, pero evidentemente las dos extensiones no pueden estar funcionando al mismo tiempo. Así que te voy a enseñar para que lo veas. Esta de aquí es ChatGPT for Engines y esta es ChatGPT for Google. ¿Vale? Como instalé primero esta extensión, esta es la que está funcionando. Para ver esta funcionando, tendré que desinstalar esta y empezaría a funcionar esta. O sea que estas dos son iguales. Ya es que elijas tú la que más te convenga. Así que este vídeo, pues bueno, has visto cómo hemos podido dar superpoder a ChatGPT con tan solo 3 extensiones. Como he dicho, son complementarias entre sí. No hace falta que tengas las 3, no hace falta que tengas 2, solamente instala la que más te guste. Pero estas dos extensiones, por lo menos la de ChatGPT for Google y WeChatGPT, yo sí te recomiendo que la instales. ¿Por qué? Porque tanto por un sitio como por otro estamos juntando Google con ChatGPT. Y ahora sí, antes de irte, ya sabes, dale a suscribirte, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Y nada, espero verte en el siguiente. Hasta luego.